Domadores. ¿Has oído hablar de ellos?, preguntó Silvar mientras extendía una de sus zarcillos sobre el holograma. La imagen suspendida mostraba una criatura de colmillos curvos, mirada asesina y músculos tensos como trampas de resorte. ¿Del Tigris Felis? Sí. En mi mundo ese tipo de criatura habría sido exterminada en cuanto mostrara hostilidad. ¿Por qué lo traes a colación? Silvar deslizó un dedo por la proyección y el tigre desapareció. En su lugar, surgió un humano de complexión media con ropas ligeras caminando junto al animal, sin cadenas ni jaula. La bestia iba a su lado como si fuera una sombra fiel. Clark inclinó la cabeza. ¿Es una simulación? No, dijo Silvar con una voz casi irreverente. Es una grabación auténtica, tomada en su mundo. Lo llaman entrenamiento, pero creo que es más profundo que eso. Clark se reclinó en su banco flotante, la estructura burbujeando ligeramente bajo su peso. ¿Estás sugiriendo que los humanos convencen a las bestias de no ser bestias? No exactamente, replicó Silvar. No las convencen, las comprenden, observan, fallan, se hieren, aprenden y regresan, una y otra vez. A veces se limitan a observar durante años, sin láseres ni escaneos, solo con algo que llaman paciencia. El silencio cayó un momento en la cúpula de observación. Afuera, el mundo de gas de Qatar brillaba suavemente, indiferente a las revelaciones que ocurrían dentro. Clark deslizó sus zarcillas sobre la superficie del banco como si tratara de desentrañar el misterio por contacto. He oído historias. Cuentan que domesticaron animales cuya agresividad desbordaba cualquier parámetro sensato. Criaturas que habían matado cientos antes de dejarse tocar. Que incluso desarrollaron relaciones con seres no biológicos. Miró de reojo una interfaz de inteligencia artificial incrustada en la pared. ¿Recuerdas cuando uno de sus robots se negó a disparar contra un cachorro? Le enseñaron compasión. ¡A una máquina! ¿Y sabes qué es lo más perturbador?, susurró Silvar. No lo hacen para dominar. Bueno, no siempre. A veces lo hacen por compañía, por simple afecto, por amor incluso. Intentan entender lo que no está hecho para ser entendido. Clark observó otra imagen. Una manada de lobos corriendo junto a un humano. No estaban atados ni temerosos. Estaban sincronizados como si compartieran un lenguaje más antiguo que las palabras. Nosotros catalogamos lo desconocido, lo diseccionamos, lo archivamos. Ellos lo abrazan. ¿Sabías que tienen una especie entera que domesticaron para el simple propósito de estar a su lado mientras duermen? Lo llaman perro. Y en más de una ocasión esos perros mueren defendiéndolos, agregó Silvar. No por órdenes, por lealtad. Clark parpadeó con sus membranas transparentes. Eso es irracional, incompatible con cualquier estrategia de supervivencia. ¿Por qué una criatura daría la vida por otra tan distinta a ella? Silvar lo miró con sus ojos negros como el vacío interestelar. Porque los humanos les enseñaron a hacerlo. Porque los humanos lo harían por ellos. Una nueva imagen apareció. Un caballo herido, jadeante. Un humano se arrodillaba a su lado llorando. No porque estuviera debilitado, sino por lo que perdía. Lo que ambos habían compartido. Clark bajó la mirada. Tal vez no debimos haberlos traído al consejo. Tal vez no deberíamos haberlos dejado de salir de su mundo. Silvar asintió lentamente. O tal vez es lo mejor que hemos hecho. Puede que por primera vez no estemos ante una especie que quiere conquistar, sino ante una que quiere conectar. ¿Y qué pasa cuando logran conectar con cosas que nunca debieron ser conectadas, o tocadas siquiera? El silencio volvió, pero ahora era más denso. Casi se podía tocar. Ambos contemplaron al humano en la pantalla, acariciando el hocico del tigre como si no existiera ningún abismo entre ellos. ¿Estás seguro de que esto no está alterado?, preguntó Clark con los tentáculos crispados por la tensión.
Cada bit fue verificado por 4 inteligencias auditadas, respondió Silvar. No hay manipulación. El Consejo todavía no sabe si esto es un milagro o una amenaza. La imagen se abrió en el centro del salón. La atmósfera cambió, incluso las luces bajaron de forma automática como si la inteligencia ambiental supiera que se estaba a punto de presenciar algo importante. Tanabar 2, un mundo que nadie había colonizado con éxito. La fauna local se consideraba incompatible con cualquier tipo de domesticación. Era agresiva, territorial, hipersensible al olor ajeno y con glándulas de defensa que generaban feromonas psicotóxicas. Todo ser vivo que intentó asentarse ahí había terminado devorado, disuelto o convertido en parte de los nidos coraliformes de los storks. Los humanos llegaron sin armas pesadas, susurró Silvar, sin sistemas de supresión, solo con una docena de humanos y animales. Clark observó con detenimiento la escena. La grabación estaba tomada desde un dron. Una figura humana avanzaba lentamente por un claro lleno de neblina púrpura. A su lado, un par de perros de trabajo, uno grande negro y otro de pelaje blanco manchado. Caminaban como si estuvieran en un parque, no en un planeta de muerte. Una forma se movió entre los árboles retorcidos. Una criatura invertebrada, alta como un vehículo de transporte, sus múltiples patas zumbando como cuchillas al rozar el suelo. Uno de los storks. El humano se detuvo. No corrió ni disparó, solo se agachó. El perro blanco ladró. No un ladrido de alarma, era casi como si lo estuviera saludando. Observa, dijo Silvar señalando. Allí no hay dominación ni intimidación, solo reconocimiento. La criatura alienígena se aproximó, sus patas humeando por las toxinas que secretaba. Los sensores del dron se saturaron brevemente. La nube habría matado a cualquier otra especie en segundos. Pero el humano no retrocedió, tampoco su animal. Silvar amplió el video, un pequeño gesto. El humano alzó la palma como había hecho con el tigre, el lobo, el caballo, el gesto universal, una oferta sin palabras. El Storks se irguió parcialmente. Un espasmo recorrió su exoesqueleto. Entonces tocó la palma con una de las patas segmentadas. Clark exhaló aire lentamente. Estableció contacto no por feromonas ni por interfaz, por contacto. Y ese fue solo el primero, añadió Silvar. En 6 ciclos solares tenían a toda una colonia de storks colaborando con ellos, no como esclavos ni aliados. Les ayudaban a construir, les protegían, incluso lloraban cuando uno de los humanos murió. ¡Lloraron! Clark, esas cosas no tienen glándulas lacrimales, pero sus cuerpos respondieron, aprendieron a llorar. Clark se levantó de su asiento alejándose de la proyección como si necesitara respirar algo más denso que aire. Esto es peligroso, Silvar. Si pueden hacer esto con especies hostiles como fauna salvaje, con mentes alienígenas, ¿qué pasa cuando lo intenten con nosotros? Eso ya ocurrió, respondió Silvar. Tú mismo eres la prueba. Clark lo miró desconcertado. ¿Recuerdas? Cuando fuiste asignado al equipo conjunto de investigación con los humanos, ¿recuerdas cómo desafiabas y desconfiabas de ellos? Silvar cambió hacia él. ¿Y cómo terminaste llorando cuando uno de ellos se quedó atrás para salvar a tu cría? ¿Cuando tú habrías preferido cumplir el protocolo? Clark abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Te tocó, Clark. Lo que ellos hacen no es magia, es contagio emocional. Son catalizadores de empatía. Donde pisan, algo cambia. A veces para bien, a veces no, pero siempre cambia. Clark regresó al centro del salón. La imagen se había quedado congelada en el instante en que el humano y el Storks se tocaban. No había miedo ni agresión, solo la quietud de un acuerdo que no necesita palabras. Entonces
murmuró Clark. Si pueden cambiar incluso a los que no hablan, a los que no entienden sus emociones ni su biología. Silvar asintió con gravedad. Entonces quizás nosotros ya no somos los observadores, somos los domesticados. El salón de observación estaba vacío salvo por ellos dos. Las luces tenues flotaban como luciérnagas atrapadas entre platos de vidrio. Fuera, el espacio seguía ardiendo lento y silencioso como siempre, pero dentro había algo más inquietante: compresión. Clark no hablaba desde hacía largos minutos. Silvar, en cambio, sostenía un pequeño objeto, un lazo trenzado hecho de fibras orgánicas entretejidas por manos humanas. Un regalo, sin valor táctico, sin aplicación científica, solo simbólico. No duermen sin sus animales, murmuró Clark al fin. ¿Sabías eso? Algunos se niegan a conciliar el sueño si sus compañeros no están cerca. Perros, gatos, incluso criaturas que nosotros clasificaríamos como peligrosas o inestables. Es como si su tranquilidad emocional dependiera de que el otro corazón está latiendo junto al suyo. Es más que dependencia, añadió Silvar, girando el lazo entre sus dedos con cautela como si contuviera una partícula de antimateria. Es simbiosis emocional, pero sin biología compartida, sin evolución conjunta. ¿Cómo puede alguien desarrollar tal vínculo con algo ajeno? ¿Cómo puede querer tanto a lo otro que duele? Clark se acercó a la proyección que mostraba ahora otro fragmento del archivo de Tanabar II. Una de las criaturas, uno de los storks, se acurrucaba junto a una tumba de piedra improvisada. Habían tallado símbolos humanos en la superficie. Letras, el nombre de uno de los colonos. La criatura no comía ni se alejaba. Solo estaba allí esperando. Eso lo grabaron días después, dijo Silvar con voz baja. Los humanos intentaron alejar a la criatura para que no muriera de inanición, pero la criatura volvía. No pudieron sacarla, no sin que sufriera. Ni siquiera hablaban, musitó Clark, más para sí que para su compañero. No había interfaz ni traducción. ¿Qué les ofrecieron? Silvar respondió sin dudar. Tiempo, presencia y vulnerabilidad. ¿Sabes qué es lo más fascinante? Que los humanos jamás asumieron que debían de ser correspondidos. Lo dieron todo sin alguna garantía. Clark comenzó a caminar en círculos lentos. ¿Y qué pasa cuando algo tan poderoso se encuentra con una mente hostil, con una especie sin sentido de reciprocidad? ¿Y si lo que tocan no pudiera ser domado? Entonces los humanos lo destruyen. Se destruyen ellos intentando entenderlo. Clark lo miró de reojo. ¿Cómo puedes admirarlos tanto y no temerles? ¿Crees que no les temo? Silvar se rió suavemente sin nombre. Clark, les enseñaron a soñar a las IAs del Consejo. Una de ellas compone música, otra se niega a calcular estrategias de guerra si percibe sufrimiento innecesario. ¿Qué clase de especie reescribe la lógica de seres hechos para obedecer? Clark cerró los ojos por un instante. Sus párpados eran membranas delgadas casi transparentes, pero bastaba para ahogar el recuerdo de una mano humana en su espalda cuando creía que moriría, una mano que no tenía por qué estar allí, una que debía haber obedecido el protocolo y salvarse. Los vi renunciar a su nave para cargar a uno de sus compañeros heridos, dijo sin abrir los ojos. La gravedad del planeta estaba al límite de lo tolerable. Podían haberlo dejado. Él mismo les rogó que se fueran, pero se negaron. Lo arrastraron, sangraron, gritaron, y cuando lo lograron, no celebraron, solo lloraron. Silvar se acercó. ¿Lo odias? Clark negó con la cabeza. No, los envidio. ¿Aún crees que son peligrosos? Mucho más de lo que pensaba, porque no necesitan armas. No imponen ni conquistan con fuerza. Lo hacen con algo que no podemos replicar, algo que no podemos cuantificar. ¿Y eso qué es?
Clark lo miró con expresión solemne. Devoción. El salón volvió al silencio. La proyección cambió una vez más, mostrando escenas aleatorias. Niños jugando con aves gigantescas en una luna agrícola. Un soldado humano cargando en brazos a un alienígena del tipo gelatinoso sin asco. Un grupo de marines dejando su comida para alimentar a una criatura herida que ni siquiera tenía sistema digestivo compatible. Silvar habló de nuevo y su voz era como un suspiro que flotaba en la penumbra. Recuerdo la primera vez que escuché a un humano hablar con su perro como si fuera un igual. No había expectativa de respuesta, solo la necesidad de ser escuchado. Y lo más extraño es que el perro escuchaba. ¿Y qué nos hace pensar que nosotros somos avanzados?, susurró Clark. Hemos viajado por siglos entre estrellas, hemos descifrado estructuras cuánticas, sintetizado la conciencia, pero aún no sabemos por qué una criatura sería capaz de morir por otra sin motivo lógico. Silvar miró el lazo trenzado en sus manos, lo colocó en el centro del salón como si se tratara de una reliquia. Los humanos lo saben, no lo explican, no lo entienden del todo, solo lo hacen. Clark lo miró por última vez con un destello que no era miedo ni admiración pura, era una mezcla de ambos. No sé si podemos sobrevivir a ellos, Silvar. ¿Por qué no? Porque no se adaptan al universo, lo cambian. Donde caminan, las leyes sociales, los vínculos, incluso las emociones, mutan. Silvar se encogió de hombros. Y aún así, lo único que quieren es que algo camine a su lado. Silvar soltó un leve suspiro como si acabara de aceptar una verdad inevitable. Los humanos son asombrosos. Sí, dijo Silvar, lo son.